Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar un pasaje muy conocido que está en Mateo capítulo 16, versículo 16. En algún momento o en varios quizás se den cuenta que la enseñanza de hoy o la predicación de hoy, el mensaje de hoy, está bastante inspirado en lo que estamos viendo en la escuela bíblica en estos días, ¿sí? En esta semana específicamente. Una de las maneras que Dios me usa en el tema de, o cómo me inspiro para predicar, justamente a veces es a partir de predicaciones del Dr. Ben, de mi padre espiritual, y en particular esta semana me movió muy fuerte la parte que hemos estado escuchando en la escuela bíblica de principios de padre e hijo, y todas vienen muy fuertes, cada una de estas partes que vamos escuchando de 30 minutos, pero esta en particular cavó hondo porque dije, de esa frase tengo que armar una predicación. Porque a veces el Dr. Ben, no a veces, siempre creo, suelta tanta información y tanta revelación y tantos principios que a veces pareciera que cada cosa habría que desglosar e ir profundamente en ese punto, ¿sí? Y eso me pasó en esta enseñanza. Espero poder llevarlo adelante como está en mi corazón. Creo, espero no fallar, pero creo, le decía a Sandra, que es quizás una de las predicaciones más profundas que me tocó preparar y me encantó poder transitar un poco ese camino y creo que puede llegar a dar a más todavía de lo que tenemos para compartir hoy, no a más, a mucho más, pero aunque sea dejarles la idea central y después cuando estemos en el almuerzo, cuando estemos a la tarde, la idea es poder seguir meditando en esta palabra. Me gusta establecer estos días de jornada al principio de la palabra, al principio dedicarnos netamente a la impartición, para después tener todo el día que nos resta para hacer preguntas, conversar, añadir, seguir en esa palabra que hemos soltado a la mañana. Dice Mateo 16, del 16 al 18, no vamos a leer todos los versículos, ustedes ya lo conocen, pero me gusta, quiero centrarme en este punto. Dice, ¿qué había pasado en la situación? Lo voy a parafrasear para no leer todos los versículos. Sabemos que Jesús se encuentra con Pedro y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces Pedro le responde, algunos dicen que eres Elías, que ha vuelto, algunos dicen que eres esto o aquello, este profeta o el otro profeta. Y Jesús le dice, bueno, dime ahora Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había una gran diferencia entre lo que la gente pensaba que Jesús era y lo que realmente Pedro, que era un íntimo de su círculo íntimo, pensaba. Yo creo que a Jesús le interesaba mucho más lo que Pedro pensaba que lo que pensaban los demás, porque Pedro estaba siendo discipulado por Jesús. De alguna manera Pedro era un hijo espiritual de Jesús. Pedro era aquel que estaba siendo entrenado por la palabra de Jesús, enseñado por la palabra de Jesús, y uno cuanto más quiere que lo conozcan íntimamente, profundamente, los que están cercanos a uno, ¿sí? Si el vecino no nos conoce tanto, si el que está afuera, no sé, el compañero de trabajo, pero uno quiere que lo conozca, o sea, si es un marido, ¿quién más quiere que te conozca que tu esposa, tus hijos? Por eso, de eso se trata la vida de intimidad, la vida en familia. Y lo mismo en el reino y lo mismo en una casa de fe. El punto de la predicación que les compartía, que a mí empezó a tocar fuerte, es cuando el Dr. Ben dice que un padre revela nuestro carácter. Un padre revela quién realmente somos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Ante eso que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús, ¿qué le responde? Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces yo siempre que escuchaba este relato pude ver un ida y vuelta, pude ver un reconocimiento doble. Es como un boomerang de ida y de vuelta. Cristo le ha revelado a Pedro. Pedro puede abrir los ojos de su entendimiento y ver que delante de él tenía el mismo Hijo de Dios, a Cristo, que era Dios Padre en el cuerpo de un hijo. Y al serle revelado a Pedro que tenía el Hijo de Dios delante de sus ojos, entonces, y solo entonces, Jesús lo reafirma o lo confirma la identidad de Pedro, el carácter de Pedro. Tú eres una roca, Pedro. No eres ya Simón, el que te conocían cuando eras chico, o el de las falencias, o el de las debilidades. No, ahora eres Simón. Y sobre esta roca, tú eres una roca. Pero no es que, obviamente, no es que sobre Pedro edifica solamente la iglesia, sino aún más sobre la revelación que Pedro tiene, Cristo edifica la iglesia. Pero también le está demostrando y le está hablando de que Él es una roca. ¿Sí? De que Él es un pilar fundamental en lo que Dios quiere edificar. Y de hecho lo vemos a Pedro siendo uno de los apóstoles que más gente convoca en la iglesia primitiva, y que Dios se mueve de una manera tremenda, con revelaciones tremendas a través de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos entender acá? Para que ocurra esto, para que ocurra de descubrirnos en Cristo, descubrir nuestro carácter en Cristo, descubrir quién somos como hijos de Dios, para que ocurra la revelación de nuestro verdadero carácter, primero se nos tiene que revelar quién es Cristo. A Pedro primero se le abrieron los ojos de quién era Cristo para él, antes de darse cuenta quién era él para Cristo. Por eso les decía que es un ida y vuelta. Y Cristo, al revelarse a Pedro, como se le revela que es Cristo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que cuando ve a Cristo, Pedro también ve a Dios Padre. Porque un hijo viene a revelar a un padre. Primero a Pedro le fue revelado en su espíritu la paternidad que Dios le había dado para formarlo. Dios había elegido nada más y nada menos que a Jesús hecho carne para ser el líder, el que lo iba a discipular, el que lo iba a formar como hijo a Pedro. Porque Jesús lo llamó a Pedro a que fuera parte de sus 12 discípulos. Entonces, yo digo, esta enseñanza le voy a poner, mayormente me cuesta un montón encontrar los títulos, y a veces se los encuentro luego de haber predicado. Pero esta me vino claridad enseguida, y dije, se tiene que llamar paternidad por revelación. Muchas personas hablan de paternidad y no entienden o no lo imparten de la manera correcta, porque no es una clase de psicología paternidad, no es la psicopedagoga que nos habla en el colegio, o no es un consejero de terapia familiar que puede hablar de paternidad espiritual. La verdadera paternidad espiritual solamente la vamos a comprender por revelación. Entonces le puse ese título, paternidad por revelación. Pedro pudo empezar a captar el espíritu de la paternidad cuando se le revela a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Porque es el Hijo el que te va a vincular con el Padre. Es Cristo, cuando Él dice, tú eres Cristo el ungido, le está diciendo, Cristo tiene que ver con el ungido. ¿Y quién lo ungió? El Padre, porque el Padre lo envió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está reconociendo un apostolado en Cristo, que Él fue enviado por parte del Padre a revelar el corazón del Padre. Por eso Jesús siempre repetimos que decía, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre me lo da para hablar. Lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Lo que vi hacer al Padre, eso yo hago. Entonces cuando a Pedro se le revela que Cristo no es meramente un profeta más, cuando se le revela que no es meramente otro maestro, ¿sí? Porque muchos lo llamaban rabí,
solamente. La mujer samaritana dice, tú eres profeta. Cuando se le revela a Pedro que es mucho más, que es una porción del mismo Dios acá en la tierra, esa revelación que Pedro tiene de Jesús, lo conecta con Dios Padre. Puede conocer de ese modo el corazón de Dios Padre. Entonces, repito, primero a Pedro le fue revelado en su espíritu la paternidad que Dios le había dado para formarlo, que era Jesús. La paternidad, hay formas de paternidad, o de supuestas paternidades, o de intentos de paternidad espiritual que no logran edificar nuestra identidad. Una paternidad que no logra, o un pastorado, alguien que está como líder de alguien, que no logra edificar nuestra identidad, no cumple con el propósito divino. Entonces, no es una verdadera paternidad. Quizás es un buen líder, quizás es un buen pastor, intenta dar lo mejor por esa gente, pero si esa paternidad no logra edificar nuestra identidad como hijos de Dios, entonces no es legítima. Porque lo que tiene que hacer es, ese padre espiritual, esa paternidad, lo que tiene que hacer en nosotros es edificar nuestra identidad y ayudarnos a sobreedificarla todo el tiempo. Y un ejemplo de una paternidad que no estaba precisa, no estaba preparada para ejercer lo que Dios quería en ese momento y en ese tiempo, es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas 1:5 empieza a contar el relato y la palabra profética dada a Zacarías de que recibiría como hijo a Juan el Bautista, que sería un gran profeta. ¿Cómo lo describe Lucas capítulo 1, versículo 5 a Zacarías? Lo primero que dice es un sacerdote llamado Zacarías. O sea que no era cualquier persona, ¿sí? Tenía un cargo religioso, tenía un cargo espiritual, que era sacerdote. Obviamente, si era sacerdote, conocía las Escrituras, tenía la letra. Pero había algo en su conexión espiritual que le estaba faltando. Y había algo que carecía para ejercer la paternidad correcta con su hijo Juan. Por eso, Dios lo enmudeció. Era sacerdote, pero de alguna manera estaba siendo ciego y sordo a los propósitos de Dios. Entonces, ya que estás ciego y sordo, te hago que cierres la boca. ¿Sí? Por algo no lo dejó hablar. Porque si lo dejaba hablar a Zacarías, iba a entorpecer los propósitos divinos. ¿Por qué? Porque no estaba viendo con los ojos de Dios, no estaba oyendo con los oídos de Dios. O sea, el ángel le mandó toda la profecía, le habló toda la palabra, pero aún así Dios tuvo que preservar la semilla, preservar al niño que Elizabeth tenía en la panza, al bebé, porque si no, Zacarías iba a abortar el propósito divino. Y Juan el Bautista no era nada más y nada menos, iba a ser nada más y nada menos que aquel que iba a ser el precursor de Jesucristo. Entonces, Dios se tenía que asegurar bien de que Zacarías no metiera la pata. Algunos me dirán, Zacarías estaba en pecado, Zacarías estaba extraviado. No, nada de eso. Dice la Biblia que era justo delante de Dios. El nombre Zacarías quiere decir a quien Dios recuerda. O sea que había una conexión totalmente correcta. Era justo. Pero hay algo que le faltaba. Ahí en el original, aparte de justo, quiere decir también aprobado por Dios. O sea que era un hombre fiel. Pero ¿qué pasa? No tenía hijos. Tenemos que preguntarnos, ¿es suficiente ser justo? ¿Es suficiente ser aprobado por Dios? Dios espera algo más. Que seamos productivos en el propósito o en el tiempo, en el momento en el cual Él quiere hacer algo.
Porque ese era el momento que Dios quería hacer algo. ¿Cómo lo iba a hacer? A través de Juan el Bautista. Porque eso iba a abrir el camino a Jesús. Entonces muchas veces, aunque estamos siendo fieles, aunque no hay pecado, aunque no hay malas prácticas, aunque no nos extraviamos, hay algo más que Dios quiere, desea hacer con nosotros. Que no nos quedemos con ser justos nada más, sino que seamos productivos. Y productivos tiene que ver con conectar con ese kairos y ese propósito de algo que Dios quiere hacer aquí y ahora, en este momento. Y eso es lo único que nos va a traer una paz completa. Y eso es lo único que va a dejar que se produzca una palabra que sea soltada de nuestros labios que tenga peso, que tenga solidez. Dios va a permitir que fluyan palabras remas de nuestros labios cuando estamos conectados con su kairos, cuando estamos conectados con lo que Dios quiere hablar aquí y hoy. Si no, nos enmudece, no nos salen las palabras, no podemos producir lo que Dios quiere que se produzca. De alguna manera, yo lo puse con este vocabulario muy sencillo, pero Dios no permitió que Juan el Bautista se mandara una macana, porque la macana le iba a costar a Dios, el dolor de cabeza iba a ser para Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde radicaba el riesgo o el peligro? En nada más y nada menos, en cómo iba a nombrar a ese hijo. Zacarías sabía que le tenía que poner Juan, pero no sé si Zacarías estaba tan preparado para ir en contra de la corriente, en contra de la costumbre, que la costumbre era que se recibiera el nombre de su padre, o sea que se llamara Zacarías como él mismo. Entonces Dios no iba a permitir que lo marcara con un nombre incorrecto, porque un nombre incorrecto le daría una identidad incorrecta. Será llamado Juan, dijo Dios. Entonces este hombre que era justo, que había sido aprobado por Dios, a quien Dios recordaba, no es suficiente solo con ser justo, sino que Dios estaba esperando que él fuera fructífero. ¿Qué le faltaba para ser fructífero? Revelación. Revelación de ese tiempo. Revelación de lo que Dios quería hacer en ese momento. Las palabras sobraban. No era solamente que estudiara la Biblia, que conociera a los profetas, porque era sacerdote. Había algo, un clic espiritual que se le tenía que hacer para entender algo que no estaba entendiendo. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. ¿Por qué Dios le pone esta ceguera y le pone estas escamas en los ojos? Pablo, fariseo de fariseos, había crecido a los pies de Gamaliel. Y sin embargo, Dios lo tiene que enceguecer porque estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios esperaba. En vez de apoyar el levantamiento y el crecimiento de la iglesia, lo estaba persiguiendo. Estaba siendo cómplice de aquellos que mataban a los cristianos. Entonces Dios le quita la vista y luego, al sacarle las escamas, recién ahí comienza a ver los propósitos que Dios tenía. Entonces, lo que Dios está cuidando al enmudecer a Zacarías, lo que Dios está cuidando es que Zacarías no abortara la semilla. ¿Y cómo iba a abortar la semilla? Poniéndole un nombre incorrecto. Iba a manchar la identidad, iba a corromper la identidad que Dios había soñado y había pensado para su hijo Juan el Bautista. Por eso les decía, hay paternidades que tienen la mejor intención, que tienen quizás el mejor corazón, pero no están siendo precisas de acuerdo al tiempo que hoy estamos viviendo. Y Zacarías es un ejemplo de ese tipo de paternidad. Yo conozco a gente de mi edad o gente de mi generación que va a buenas iglesias o tiene buenos pastores. Yo veo gente que digo, qué buena persona o qué persona íntegra, qué pastor fiel, pero uno se da cuenta que hay una palabra que falta. Hay un rema que falta, hay una revelación que falta, hay un entendimiento de esta estación, de este tiempo que carecen. A veces son como Zacarías, buenos sacerdotes, aprobados por Dios, pero no están siendo efectivos
en este tiempo, en este momento, y hay algo que tiene que suceder para que se caigan esas escamas como en Pablo, o hay algo que tiene que suceder para que hablen lo que Dios quiere que hablen. ¿Cuándo fue el momento que recupera el habla Zacarías? Justamente cuando alguien le pasa una tablita y escribe el nombre Juan. Ahí y será llamado Juan. Ahí recobra el habla. ¿Qué quiere decir? Que ahí se conecta con lo que Dios quería realizar. ¿Sí? Entonces es muy serio el tiempo que estamos viviendo y es muy serio cuando ponemos nuestra vida en las manos de un Padre Espiritual para que nos entrene. Ese Padre Espiritual tiene la responsabilidad de tratar con nuestro carácter, de lidiar con nuestro carácter, pero solo se puede lograr por revelación divina. De ambas partes, del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Es una relación en el Espíritu. El nombre, vieron que les dije que Dios no quería que Zacarías marcara de manera incorrecta a Juan. ¿Por qué? Porque el nombre imprime o marca nuestro carácter, nuestra naturaleza, nuestra identidad y nuestro destino. Hay un momento, no sé si escuchan ustedes de vuelta la clase, vuelvan a escuchar la clase, es la 3.1 creo, del Dr. Ben. Lo dice con tanta potencia y con tanta unción que se le quiebra la voz. Porque es tremendo. No es una frase demasiado semánticamente preparada, pero sí espiritualmente es algo poderoso. Que alguien tenga el poder conferido de parte de Dios de usar la palabra presente para tocar nuestro corazón de modo de que marque nuestro carácter, marque nuestra identidad, transforme nuestra identidad, nuestra naturaleza y nuestro destino. Porque cuando nuestro carácter es trastocado, cuando resucitamos a un nuevo carácter, como el ejemplo de Jacob, convirtiéndose en Israel, que después lo vamos a reflexionar, es algo que marca nuestro destino, nos marca a nosotros y marca a los que van a seguir después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, marca nuestro linaje. Todo esto se encuentra dentro del poder de la bendición paternal. Si Zacarías lograba ponerle su nombre, porque como les dije antes, la costumbre era que los hijos recibieran el nombre del padre, lo que estaba logrando es conectar, lo que iba a lograr es conectar a Juan el Bautista con su ascendencia religiosa. Porque la Biblia dice que esto se hacía según su costumbre, según la costumbre, y no según el destino divino. La familia de Zacarías, la familia de Elizabeth, ante la mudez de Zacarías, quiso intervenir y quisieron ellos darle una identidad y un destino incorrecto, según la costumbre y no según la revelación. ¿Qué dijimos que estamos aprendiendo? Paternidad por revelación y no por costumbre. Por eso dice Lucas 1:59, intentaron llamarlo Zacarías como su padre. Los padres son estándares. Un padre es un estándar, una medida. Entonces, ¿cuál es la medida que tenemos? Y el padre. Como es el padre, tiene que ser el hijo. Si el hijo es Zacarías, si el padre es Zacarías, el hijo tiene que ser Zacarías. Ayer con mi esposa mirábamos una serie de Netflix, un documental que hablaba de chefs, ¿no? Y de un muchacho que era chef y lo que en Japón. Y hablaba de la costumbre ancestral de que el primer hijo, el hijo mayor, tenga la profesión del padre. Y que era toda una familia por años de odontólogos. Este chico que quiso ser chef fue una revolución y una frustración y una tristeza tremenda para los padres descubrir eso. Las costumbres y las culturas, cuando son tan arraigadas de maneras ancestrales, no es fácil de romperlas y quebrarlas. Y también es el ejemplo de Zacarías. Pero ¿qué pasaba? Si Dios permitía esto, como les decía antes, se lo iba a ligar a Juan el Bautista al pasado y no hacia el futuro. Nadie dice que
nadie hubo como Juan el Bautista. Dice que hasta su tiempo nadie hubo mayor que él. Pero luego en el reino se convirtió en el menor, porque fue el principiante. ¿Sí? Nadie ocupó ese lugar de ser una bisagra entre el silencio profético y entre las leyes del Antiguo Testamento y las costumbres hebraicas a la venida del reino de Dios, la venida de Jesucristo. No hubo otro como Juan el Bautista. ¿Cómo Dios va a forjar el carácter de alguien? ¿Cómo Dios va a entrenar la identidad de alguien que va a ocupar un lugar en el futuro próximo que no tiene nada que ver con algo que se hizo antes? ¿Cómo lo puede lograr con el modelo, el estándar de Zacarías, que era alguien muy enquistado en la religión? Imposible. Por eso Dios no podía permitir ni que Zacarías, ni que Elizabeth, ni que el entorno moldearan a Juan el Bautista, porque lo iba a perder. Según la costumbre y no según la revelación de Dios, lo quería formar la familia. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se querían mover según el impulso de sus mentes y no según la directiva de Dios. Pero también esto nos enseña un principio. Con Sandra somos de hablarlo, o ella es más de hablarlo que yo. Lo que nosotros no gobernamos, la cultura reinante, el entorno o el espíritu reinante alrededor de eso, lo dominará. ¿Por qué? Porque el versículo dice que intentaron llamarlo Zacarías al ver que Zacarías no podía hacer nada, no lo estaba haciendo. Ante el silencio de Zacarías, la familia quiso accionar. Lo que uno no gobierna, lo que uno no le da una dirección en lo natural, en lo espiritual, lo que uno no dice, bueno, este muchacho, esta muchacha, yo voy a orar para que vaya por este lado, lo voy a ayudar a que estudie esto, lo voy a alentar a que haga lo otro. Cuando uno no le abre el camino a un hijo, a un nieto, a quien tiene uno a cargo, lo que sucede es que la tendencia siempre de lo que lo rodea, sea la familia, sea la escuela, los compañeros, o el espíritu de este mundo solamente, tienen la tendencia de impulsarlo hacia lo incorrecto, ante la no acción nuestra. Entonces, pero aún así mismo Dios lo cuida y lo preserva a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué entendemos? Que si nosotros no le damos la impresión o impartición de la revelación que hemos recibido sobre el destino profético a nuestros hijos, el contexto, los espíritus familiares, la religión o los patrones mentales que sean la tendencia de alrededor, lo terminarán haciendo. Cuando hay un padre mudo, la vida de esos hijos está sin cobertura. Porque la palabra de un padre produce gracia, produce cobertura, produce dirección. Repito, cuando hay un padre mudo, la vida de esos hijos está sin cobertura. En la voz del padre es la que los cubre, los direcciona. Ante la ausencia de esa voz, los hijos quedan susceptibles a otras influencias espirituales ilegítimas, ilegales. Entonces interviene Elizabeth. Gracias a Dios que Dios la usa ahí a Elizabeth. Y en el 1.60, que de hecho sea de paso, esto va de chapa, Elizabeth quiere decir mujer amparada por Dios o ayudada por Dios. Está buenísimo porque yo veo en Elizabeth la compensación de Dios. O sea, lo que te falta, Elizabeth, acá está Dios para dártelo, para compensártelo. Esa es una Elizabeth. Acá tenemos una ayudada por Dios, ¿no? Aunque vos sos Elisa, ¿no, Elisa? Mira, completo, bueno. Alguien amparado por Dios, igual debe ser algo parecido. Alguien amparado por Dios, alguien ayudado por Dios, yo lo entiendo como alguien que, aun cuando uno tiene una cierta debilidad, Dios compensa esa debilidad. Y en el versículo 60 del mismo capítulo 1 dice, pero su madre respondió, no, en realidad será llamado Juan.
Cuando hay el silencio de un padre, aunque sea que se tiene que levantar un no de una madre, no permitiendo que se aborte algo o que se deje de cumplir algo que Dios habría predeterminado. ¿Sí? Nos agarra escalofrío, ¿no? Ante esto. Es tremendo, pero es real. Y debe suceder así. Me encanta este no de Elizabeth. ¿Cuántos no deberían marcar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros descendientes? Si esto significa, volviendo a Zacarías, recuerden que dijimos que Zacarías en un momento escribió en esa tablita, su nombre será Juan. Juan significa Dios es misericordioso o piadoso, o también significa Dios perdona. Cuando Dios le da nombre a alguien es porque Dios está buscando hacer algo a través de su naturaleza. Nuestros nombres tienen que ver con una naturaleza que Dios, con una configuración, ¿sí? Entonces, cuando Dios pensó en Juan, pensó en alguien que iba a traer misericordia, que iba a dar nuevas oportunidades, que iba a llamar al pueblo al arrepentimiento. Por eso lo llama Juan y no lo llama Zacarías o no le da otro nombre. Cuando pensó en Juan, pensó en una nueva oportunidad para su pueblo por medio del perdón. Entonces, cuando Dios piensa el nombre en lo espiritual, cómo Él te quiere formar en tu carácter espiritual, lo que está pensando es lo que Él quiere hacer a través tuyo, a través de esa naturaleza. ¿Qué es lo que Dios quiere generar? Porque todo en el reino se produce según su género. Si Juan se levanta como un misericordioso, piadoso y perdonador, luego andaba por todos lados bautizando gente y hablando del evangelio del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque era su naturaleza. Y eso producía según su género. En el contexto, Zacarías dice que cuando recibió la palabra profética de Juan el Bautista, tuvo temor cuando recibió esa palabra de parte del ángel. Era raro ser padre a esa edad tan anciano, a esa vejez. Y en el versículo 18 habla la Biblia que quiso comprender lo divino usando su mente. Por eso pregunta, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Cuando Zacarías le dice, ¿en qué conoceré esto? Parece como Tomás que quería palpar y tocar a ver si Jesús había resucitado o no. ¿En qué conoceré esto? Quiere decirle, dame una evidencia física, tangible de cómo lo voy a conocer. ¿Cómo puede ser si yo ya estoy grande y encima mi mujer tiene la edad avanzada? Ya no es como para andar cargando con una panza. O sea, dame algo tangible, algo palpable. Se había olvidado Zacarías que sus antepasados, Abraham y Sara, ya lo habían logrado. Y si él era tan religioso, lo primero que tendría que haberse venido a la mente es que sus padres de la fe lo habían logrado, porque ellos son los padres del pueblo judío. Y él era religioso, sacerdote judío. Él estaba condicionando en su mente, estaba condicionando a Dios. Por eso Dios lo termina enmudeciendo. No nos podemos dar el lujo de condicionar a Dios con nuestra mente. Zacarías se estaba conectando con algo natural en vez de con el propósito y lo profético. Cuidado con conectar a nuestros hijos solamente con cuestiones naturales o con cuestiones de lo que ven nuestros ojos hoy. ¿Qué sería de nuestras vidas si los líderes que tenemos espirituales hoy o líderes en el pasado solo hubieran visto en nosotros nuestra falencia, nuestros errores, nuestros pecados? Se supone que si alguien te habló la palabra, que si hoy te la sigue hablando, es porque confió en vos de que no ibas a estar siempre así, de que había un potencial de cambio y que podías volverte una nueva persona y ejercer una vida y tener una vida de éxito en lo espiritual. No podemos darnos ese lujo, no podemos caer en la terrible trampa de solo ver con nuestros ojos naturales y condicionar de esa manera los propósitos que Dios tiene con la vida de nuestros hijos, sean espirituales o naturales, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de quien sea que tengamos cerca, o de nuestros hermanos en la fe también.